Lucas. Vamos a ver el tema antes de decirles el capítulo. ¿Si lo tienes, Ángel? Ok. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Otra vez. Estos dos áreas, por favor. ¿Cómo dice? Transformados por el temor del Señor. Me gustaría seguir sobre esa línea. Haga de cuenta que hablar sobre el temor de Dios son como las verduras espirituales. Levante la mano a quien le gustan las verduras. A Ángel nada más. A 2, 3 personas. Pero yo creo que es necesario. Ahora levante la mano a quien le gusta la carne. Un buen pedazo, un buen corte a la parrilla o al carbón. Un tasajo de allá de Ocotlán con los gorditos, bien dorados. Imagínate, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Como hablamos hace 8 días, si tú y yo le ponemos atención al asunto de temer al Señor, todo lo demás se pone en orden, todo lo demás se arregla con la gracia del Señor. Entonces vamos a platicar un poquito más sobre transformados por el temor del Señor, y vamos a poner una historia muy conocida en Lucas capítulo 5. Vamos para allá. Capítulo 5 de Lucas. El tema de esta mañana es transformados por el temor del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién era? De Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y se rompía la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas, y fíjate, fue tal la cosecha o la pesca que se llenaron las 2 barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, note muy bien esta frase, y es increíble en este pasaje. El temor, diga conmigo, el temor se apoderó de él. 2 veces más, por favor. 1, 2, 3. El temor se apoderó de él. Última vez. Y el temor se apoderó de él y todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, dice la palabra. Es interesante cómo encontramos que en el milagro de la pesca milagrosa, no sé cuánto ya le habían puesto atención a este versículo, que se revela o que nos enseña que Pedro tuvo una experiencia con el temor de Dios. No todo el versículo que dice ahí, el versículo 9, dice: el temor se había apoderado de él
y todos los que estaban con él. Amado, qué maravilloso es cuando el temor de Dios se apodera de nosotros. Y yo sé que a nuestra carne este mensaje no le agrada, no nos gusta, pero sabes que creo que de tiempo en tiempo el Espíritu Santo quiere venir a nosotros y quiere manifestarse con temor de Dios. Quiere el Espíritu de temor de Dios apoderarse de nosotros, y no solo de nosotros, sino también de nuestra familia, de nuestros hijos y de todo lo que hacemos. Y es clave que tú y yo podamos abrazar esto con todo nuestro corazón. Ahora, hace 8 días también platicamos un poquito sobre este asunto de la importancia de enfocarnos en el asunto de temer al Señor. Ahora, vamos a poder tocar algunas cosas que encontramos en este pasaje. Vamos desde el 1 para ir abrazando el asunto. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Una de las cosas que la gente tiene hambre de conocer a Jesús. Y uno de los desafíos nuestros como iglesia es que podamos entender de que el centro de esta iglesia se llama Jesús. Él es el centro, Él es lo más importante. Y cuando Jesús está en un lugar, la gente va a venir a agolparse para escuchar de Jesús. Yo creo con todo mi corazón que los próximos años, los próximos meses, sobre Conquistando Fronteras, la gente se va a agolpar para escuchar la palabra de Dios. Van a hacer filas para que la gente pueda entrar y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? De tal manera de que yo creo que eso es parte de un avivamiento y eso es parte de lo que Dios quiere hacer. Donde Jesús llegaba, producía un deseo por escuchar la palabra de Dios. Pero encontramos acá que lo primero que encontramos, dice Pedro, parecía que no temía a nadie hasta que se encontró con Jesús y el temor se apoderó de él. ¿Sí se acuerdan que Pedro era bien intenso? Sacaba la espada y cortaba orejas y no se dejaba y siempre. ¿Quién se identifica con Pedro que siempre se mete en problemas? Levante la mano. ¿Verdad? Nos metemos en broncas, dices algo y ya se levantan y te quieren pegar y tú les quieres pegar y todo ese asunto. Nos identificamos con Pedro muchos de los que estamos acá. Pero sin embargo, a Pedro, que era muy intenso, ahora lo vemos que el temor de Dios se apoderó de él y su vida fue transformada. Ahora, vamos a ir desmenuzando todo esto porque ¿qué tiene que ver la pesca milagrosa con el temor de Dios? Lo primero que podemos encontrar de este pasaje es que Jesús encuentra a Pedro y a los pescadores en ese momento en una situación complicada de fracaso. Porque si le pones atención ahí, dice la palabra, en el versículo 2, dice, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Pero si tú lees un poquito más adelante, dice la palabra que no había pescado nada. Y déjame decirte una cosa. Lo que marca la diferencia en el tema de Jesús con Pedro es que cuando Jesús está en nuestra barca, las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar. El problema es intentar el matrimonio sin Jesús. El problema es intentar el negocio sin Jesús. El problema es tratar de formar o edificar la familia sin Jesús. Y Jesús, de una manera sabia, le pide la barca a Pedro y le dice: apártame un poquito porque estos cuates me están aplastando, me están empujando, de que hay muchísima gente. Y desde la barca empieza a predicar a la multitud. Ahora, déjame decir una cosa: ¿qué tan dispuesto tú estás de prestar aquello que es importante para ti, como tu familia o tu barca?
Y luego encontramos que dice la palabra, encontramos ahí que dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿y qué más? ¿Cuál es lo que marca la diferencia? Cuando tú y yo lo hacemos solos y cuando tú y yo lo hacemos con Jesús. Yo quiero animarte que Jesús esté presente. Escucha, ¿por qué experimentamos fracasos en nuestra vida? Porque Jesús no está en nuestra barca. ¿Por qué parece que las cosas no nos salen bien? Porque Jesús no está en nuestra barca. Jesús necesita estar en tu barca. Y si tú has experimentado fracaso, si has experimentado alguna situación muy complicada en tu vida, escúchame, asegúrate de que Jesús esté en tu barca, porque Dios quiere sacarte del fracaso. Dios quiere sacarte de aquella situación que estás pasando, que te duele, y quiere sorprenderte de una manera maravillosa. Pero muchos de nosotros de repente queremos hacer cosas sin Jesús. Dile al que está a tu lado: necesitas incluir a Jesús en tu vida. Dile al que está a tu lado: necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Ahora, lo más impresionante es que dice la palabra que Simón le dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Qué difícil es la vida sin Jesús. Amado, el pecado, la oscuridad, las tinieblas nos van a inundar si caminamos sin Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Por eso la necesidad de orar por avivamiento, porque cuando avivamiento viene y cuando el Espíritu Santo se derrama, Jesús brilla en las reuniones, Jesús se hace atractivo, Jesús se hace real para nosotros. Por eso la necesidad de orar, que el Espíritu Santo se pueda derramar para que tú y yo le conozcamos, para que tú y yo tengamos un encuentro personal con Él y que nuestras vidas puedan ser transformadas. No sé tú, pero puedes estar toda la noche trabajando, puedes tratar de sobresalir en el negocio o en el trabajo, pero sin Jesús no podemos hacer nada. Separados de Él, dice la palabra, nada podéis hacer. Y Pedro reconoce, cuando tú y yo, escúchame, somos sorprendidos por el temor de Dios, tenemos que reconocer que sin Jesús no somos nada. Toda la noche he trabajado, diga conmigo, toda la noche he trabajado. No, un poquito más fuerte, toda la noche he trabajado y nada he pescado. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo sin Jesús. Por eso la necesidad de que tú y yo podamos clamar por avivamiento y pedir que el Espíritu Santo se derrame. Ahora, respondiendo Simón, ahora es interesante, bueno, ahorita les comento este detallito que encontré acá. Dice, leemos otra vez el versículo 5, por favor. Todos juntos, 1, 2, 3. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu ¿qué? Mas en tu palabra echaré la red. Número 1, asegúrate que Jesús esté en tu barca. Número 2, asegúrate de tener una palabra de Dios. Todos los que de repente se quieren casar y todo ese asunto, yo lo amo y está tan bonito y todo ese asunto, ay amados, con los años todo eso se quita. Y la realidad, ¿sabes qué es lo que te sostiene? Una palabra y un pacto que hiciste delante de Dios. Si tú y yo no tenemos una palabra, no te muevas. Es que me quiero casar, pues está muy bonito y no lo conoces muy bien, que digamos. Cuando te cases se van a abrir los ojos de la realidad con el que te casaste.
¿Y qué es lo que te va a sostener? Una palabra de Dios para que puedas amar a aquella persona para toda la vida. No levante la mano, pero yo sé que varios quieren devolver a la persona que escogieron. Ya no se puede. Dile al que está a tu lado, ya no se puede. Ay, pastor, usted me dijo que no era de Dios, pero ya te casaste y tienes 5 hijos con él, ya es de Dios. Lo quiero devolver, lo quiero regalar, lo quiero entregar. Ya no se puede. Por eso es muy importante de que tú te asegures de que en tu barca está Jesús y de que tienes una palabra. En mi caso como pastor yo necesito una palabra. Porque, amados, el ministerio es difícil. El ministerio obviamente es muy bonito y es muy padre, pero, o sea, se siente lo tupido de la guerra. ¿Qué es lo que te va a sostener? Número 1, una palabra, y número 2, un llamado de parte del Señor. Por eso de repente aquellos, yo siento que Dios me está llamando. ¿De veras? ¿Tienes una palabra que te pueda sostener décadas en tu vida? Pedro le está diciendo, o sea, ya fracasé en todo, toda la noche hemos tratado de pescar, no lo hemos hecho, pero si tú lo dices, yo creo que tú, más en tu palabra echaré la red, dice la Biblia. Más en tu palabra echaré la red. Entonces lo primero que encontramos es que Pedro se está aferrando a la palabra del Señor. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo extraordinario de esto es que alguien sabe de pesca, pero según los comentarios dicen que la pesca se hace de noche, no se hace de día. Pero sin embargo, por cuanto Jesús dijo que era necesario que Él bogara más, que fuera más profundo, que bogara mar adentro, dice ahí la palabra. En su palabra echó la red. Y cuando tú y yo tenemos una palabra y hacemos las cosas conforme a su palabra, dice la Biblia que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En lo que tú y yo estamos pasando, vale la pena de que tú tengas una palabra. Yo me acuerdo mucho cuando mi esposa estaba muy dudosa si de venirse de casarse conmigo, número 1, y venirse a vivir a Oaxaca. Era muy complicado, ella era de otra ciudad, de Ciudad de México. No nos conocíamos tanto. ¿Y qué fue lo que le confirmó? Una palabra de parte del Señor. Y eso es muy importante, no te muevas, no hagas planes si tú no tienes una palabra de parte de Dios para lo que estás pensando hacer. Owen, ayúdame por favor. Y luego dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro, cuando alguien ha tenido un encuentro con el temor de Dios, reconoce su condición y reconoce que Dios quiere transformarlo. ¿Qué significa Simón? No, Simón no significa piedra. Pedro significa piedra pequeña. Pero Simón, ¿qué significa? Simón significa carrizo. Viéndolo, Simón, ¿qué? Pedro. ¿Qué más sucedió ahí en el versículo? No me quites el versículo, Alex. Dice ahí en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué dice la palabra? Cayó de rodillas ante Jesús. Una persona que ha experimentado el temor de Dios en su vida, escucha, es trasladado de ser una persona. ¿Qué característica tiene el carrizo? Que ahorita viene un viento y se lo lleva para allá. Flexible. Al rato viene otro viento y se lo lleva para allá. ¿Sabes que alguien que ha experimentado el temor de Dios, lo que Dios quiere es transformarte de ser una persona inestable como el carrizo a volverte una piedra inconmovible? Cuando el temor de Dios viene a nuestras vidas, tú no andas pidiendo permisos para pecar.
Tú no andas abriendo puertas o diciendo, ay, gloria a Dios, no me cacharon. Ay, hermano, Dios te ve. Dile al que está a tu lado, Dios te ve, canijo. ¿Verdad? Dios sabe quién eres, Dios te conoce y Dios quiere transformarte de una persona inestable, de una persona que se deja arrastrar por la cultura, por la corriente, por la familia, por el qué dirán, se deja arrastrar. Pero alguien que ha experimentado el temor de Dios en su vida te traslada de ser una persona de doble ánimo a ser una persona completamente firme con la gracia del Señor. ¿Y qué sucede con esto? Cuando él ve esta pesca milagrosa y que no solo se llena una barca, sino se llenan dos barcas, dice la palabra que Simón Pedro cae de rodillas. Alguien que se encuentra con el temor de Dios se rinde. Alguien que se encuentra con el temor de Dios se rinde. Amado, yo creo con todo mi corazón que las circunstancias que estamos pasando, posiblemente, yo sé ahorita el tema de todo lo que experimentamos con las escuelas y es un desafío y todo el asunto, pero escúchame, cuando venga la pesca milagrosa, cuando venga la abundancia, cuando venga que Dios quiere ensancharte y bendecirte, ten cuidado de pensar que es tu mano, ten cuidado de pensar que es tu sabiduría. Es pura gracia de Dios, la bendición que Dios quiere derramar. La abundancia también revela la bondad de Dios. La abundancia también nos tiene que llevar a temer al Señor. Porque hay mucha gente que dice, no, pues híjole, me está yendo re bien, es que soy tan bueno, soy tan inteligente. Amados, es pura gracia. Dile al que está a tu lado, es pura gracia. Es pura gracia de Dios. Se dobla, dice ahí la palabra, que hay de rodillas. Entonces, cuando una persona ha experimentado el temor de Dios, es mudado de una persona inestable a una persona estable y cae de rodillas. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, ponme en la pantalla, por favor. El apóstol Pedro está platicando más adelante y menciona algo aquí súper impactante que dice: humillaos. Primera de Pedro 5, 6. Una, dos, tres, léamelo fuerte. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amados, una de las cosas más complicadas en mi caso como pastor es que de repente quieres ayudar a alguien, pero piensa que no necesita ayuda. Y tú les preguntas, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios. Y se están matando. Algo por lo cual oremos. No, todo bien, gloria a Dios, pastor. Todo bien. Amados, una de las cosas que tenemos que experimentar en nuestras vidas es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. El apóstol Pedro se encontró con Jesús cara a cara, vio su poder, su gloria, su majestad, y lo que produjo en él es doblar sus rodillas, cayó postrado, dice la Biblia. Una persona que no se ha apoderado el temor del Señor está muy entero, pero una persona que se ha apoderado el temor de él se dobla y se humilla. Uno de los avivamientos de Gales con Evan Roberts, ¿sabes cuál era la oración de este muchacho? Era: dobléganos, Señor. Y estuvo mucho tiempo orando y diciéndole: Señor, dobléganos, dobléganos, dobléganos. Y fue tan extraordinario el Espíritu Santo como se derramó en Gales, que se convirtieron más de 100,000 personas por un hombre que le dijo: dóblame, doblégame, Señor.
Leemos el versículo 7 y 8. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y cuando fuere tiempo Él os exaltará. Dice el 7, lo leemos: echando, ¿qué dice? Toda vuestra ansiedad, ¿qué? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ponme la Nueva Traducción Viviente de ese versículo. 1, 2, 3, ¿qué dice? Pongan todas sus preocupaciones y ¿qué más? En las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Que tú y yo podamos caer de rodillas en circunstancias, en situaciones que estamos pasando y decirle: Padre, yo necesito tu ayuda. Yo voy a poner esta preocupación y esta ansiedad en tus manos. Una persona que no ha aprendido a temer al Señor, o el temor de Dios no se ha apoderado de él, amado, no duerme, está intranquilo, está preocupado. No estoy hablando de ser un sinvergüenza, pero está con mucha ansiedad y mucha preocupación. Pero cuando tú temes al Señor, escúchame, tú puedes dormir bien, tú puedes estar confiado, a lo mejor con un chorro de deudas, pero Dios está contigo y Dios te sacará de esa situación que estás viviendo. Dile al que está a tu lado: Dios conoce tus deudas. Dios las conoce. Dios sabe qué onda. Escúchame, la preocupación y la ansiedad tiene un lugar. Se los he enseñado. La preocupación y la ansiedad tiene un lugar. ¿Dónde es el lugar de la preocupación y la ansiedad? En las manos ¿de quién? De Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros, de ustedes, de nosotros. Pero cuando el temor de Dios no se ha apoderado de nosotros, no hemos doblado nuestra rodilla y como consecuencia no hemos experimentado. Versículo 8, 1, 2, 3, dice ahí, todos juntos, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces regresamos a Lucas capítulo 5 versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Dónde es el lugar más seguro? De rodillas. ¿Dónde es el lugar donde tú y yo no vamos a fracasar? A los pies de Jesús. ¿Dónde es el lugar donde tú y yo podemos depositar nuestras preocupaciones y ansiedades? A los pies de Jesús. Y fíjate lo que sucede, diciendo: apártate de mí. Estoy en el versículo 8, Lucas 5, 8. Apártate de mí. Todos juntos, 1, 2, 3. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una de las cosas que pasa cuando el Espíritu Santo se derrama es que reconocemos nuestra condición y la situación en la cual estamos viviendo. A ver, vamos a ver si podemos reconocer en esta tarde quiénes somos. Levante su mano, ¿cuántos son pecadores? Todos somos pecadores. Ahora, ¿cuántos somos pecadores ya redimidos por la sangre de Cristo y perdonados por Jesús? Pero escúchame, lo que le pasó a Pedro es que tuvo una conciencia de su condición, de que era pecador. Cuando una persona está reincidiendo y pecando y pecando y pecando y no tiene la necesidad de Dios, es que Dios no le ha concedido el don del arrepentimiento, porque piensa que está bien, pero no está bien, amados. Pedro dice: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque ante la majestad, ante la gloria, ante la santidad de Jesús, ¿quién podría estar de pie? Y Pedro reconoce que es un hombre pecador y que necesita ayuda. ¿Qué sucede? Lo leímos ya hace un ratito y dice en el versículo 9: porque por la pesca que había hecho, el temor de Dios, ¿qué? Se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Otra cosa que sucede cuando tú y yo somos transformados
por el temor del Señor es que ya no vivimos para sí. Diga conmigo, ya no vivimos para sí. Ay, hermanos, me preocupa que cristianos, ellos son el centro del universo. Todo se trata de ellos. Si Pedro no hubiera tenido ese encuentro con el temor del Señor, Pedro hubiera dicho: gloria a Dios, 3 barcas llenas de pescados, voy a pagar mis deudas, ahí nos vemos, Jesús, chao, ya no, ni te voy a seguir, ni te voy a escuchar, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por ningún lado, estoy ocupado vendiendo pescado. Pero sin embargo fue tan fuerte la experiencia que Pedro que tuvo con él, que Pedro no era el centro, ni el milagro era el centro. Porque dice la palabra, si le pones atención en el versículo 11, que, bueno, atrasito le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La última parte del 10, el 11, cuando trajeron a tierra las barcas, que dice la Biblia, dejándolo todo, ¿qué? Dejándolo todo, ¿qué? Alguien que ha experimentado el temor de Dios, tú no eres el centro. Alguien que ha experimentado el temor, no vivimos para sí, sino seguimos a Jesús con todo el corazón, seguimos a Jesús con todo nuestro ser. Pero es impresionante cómo cuando no hemos experimentado esto, nosotros somos el centro de toda la historia. Pero no es así, amados. Yo nací en avivamiento hace más de 20 años. No nos importaba si nos íbamos a casar o no. Esta generación tiene 18 años, ya están cortando las venas de que no se han casado, ¿verdad? Pero en mi generación ni nos importaba si nos íbamos a casar. Cuando empezamos a servir a Jesús, no preguntamos si nos iban a dar salario o seguro social. No nos importaba. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros y tuvimos un encuentro con su Espíritu y con el temor de Dios, no nos importaba la tendencia, ni la moda, ni cómo vestirnos, ni nada. Nada más nos asegurábamos que íbamos vestidos. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros, nosotros no éramos el centro. El Espíritu Santo nos daba la gracia para que tú y yo, escuche muy bien, era llenarnos de su Espíritu, comprender la palabra, temer al Señor y predicar el Evangelio. Pero van pasando los años y parece que nosotros somos el centro de la historia. Ten mucho cuidado de seguir a Jesús por los beneficios que Jesús te pueda dar. Pero la realidad, seguir a Jesús te va a costar todo. Jesús te va a costar todo. Versículo 12: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo creo con todo mi corazón que una de mis oraciones es que el temor de Dios se apodere de nosotros, de tal manera de que sigamos a Jesús con todo el corazón. ¿Sale? Ten mucho cuidado de estar siguiendo a Jesús por diferentes motivaciones. Sigue a Jesús con todo el corazón. Ten una experiencia con Él, que el temor de Dios se apodere de ti para que tú puedas ser transformado. ¿Sale? Ponte de pie, por favor, si eres tan amable.